Sistema endocrino y síndrome de Cushing. Mi nombre es Yuri Luco. Y mi nombre es Vicente Sotomayor, de tercer año medio I, del Liceo de Aplicación. Ahora hablemos de la base de nuestra presentación, el sistema endocrino, el cual está formado por los órganos, tejidos y glándulas distribuidos por todo nuestro organismo. Estas glándulas tienen la función de secretar y producir hormonas. Las hormonas son aquellas que actúan como mensajeros químicos, regulando las actividades celulares de distintas partes del organismo. Existen 4 tipos de hormonas, donde se encuentran las proteicas, hormonas hechas a base de proteína, por ejemplo la insulina, que no logran traspasar la membrana plasmática de las células blancas o dianas. Por lo tanto, necesitan un receptor. La unión de la hormona y el receptor provocan señales mediante un segundo mensajero, el cual envía estas señales al núcleo. Esteroidales. Estas hormonas están formadas a partir de lípidos. Un ejemplo de esto sería la testosterona. Estas hormonas atraviesan por difusión la membrana plasmática y se unen luego a receptores ubicados en el núcleo de la célula. Hormonas derivadas de aminoácidos o amínicas. Estas hormonas se adhieren a los receptores de la membrana exterior, al igual que la proteica. Existen 2 grupos, las sintetizadas en la glándula tiroides como la T3 y la T4 y las sintetizadas en la médula suprarrenal como la adrenalina y noradrenalina. Y por último, las hormonas derivadas de ácidos grasos. Estas corresponden a las prostaglandinas y el leucotrieno, que son sintetizadas en células de múltiples órganos. Estas se unen a los receptores de la membrana plasmática y a través de un segundo mensajero envía señales al núcleo. Hablaremos de los tipos de glándulas. Hay 3 tipos de glándulas, entre las que se encuentran las glándulas endocrinas, también llamadas glándulas cerradas. Estas producen hormonas en su interior, que luego entran al torrente sanguíneo para finalmente llegar a la célula blanca o diana. Las glándulas suprarrenales son un ejemplo de glándula endocrina, ya que estas liberan hormonas y pasan directamente al torrente sanguíneo. Las glándulas exocrinas, también conocidas como glándulas abiertas, son aquellas que transportan las sustancias químicas sin usar el torrente sanguíneo. Pueden secretar sustancias fuera del cuerpo, así como pueden permanecer dentro del mismo. Un ejemplo de glándula exocrina sería las glándulas sudoríparas, ya que estas liberan el sudor directamente hacia afuera sin usar el torrente sanguíneo. Las glándulas mixtas son una mezcla entre exocrina y endocrina, por lo tanto cumplen ambas funciones, es decir, pueden transportar hormonas usando o no el torrente sanguíneo, y también pueden salir hacia el exterior. Un ejemplo de estas hormonas serían los ovarios. Ahora veremos los principales órganos y glándulas del sistema endocrino. En este se encuentra el hipotálamo, que es una glándula ubicada en el cerebro. Produce ADH que regula el balance de agua en el cuerpo. La hipófisis o pituitaria se ubica bajo el hipotálamo y se divide en adenohipófisis, que libera hormonas tróficas y no tróficas. Las tróficas estimulan la secreción de hormona sobre otras glándulas y las no tróficas van directamente sobre la diana. La neurohipófisis, que secreta ADH y oxitocina. El ADH regula el agua y la oxitocina ayuda a contracciones uterinas y la leche. La glándula pineal se encuentra en el cerebro. Produce y secreta melatonina, una hormona encargada de regular procesos biológicos importantes como por ejemplo el sueño. La glándula tiroides secreta tiroxina y trillodotionina, que están encargadas de regular el metabolismo celular. Detrás de la tiroides están las glándulas paratiroides, que secretan paratormonas u hormonas PTH, que regulan la concentración de calcio y fósforo en el organismo. El timo produce timosina, timulina y factor tímico humoral, que estimulan la maduración y proliferación de linfocitos, que están encargados de defender el organismo. El corazón produce péptido natriurético, que aumenta la expresión de óxido y agua en la orina, además de dilatar los vasos sanguíneos. El páncreas produce insulina y glucagón,
El insulina es hipoglicemiante, es decir, disminuye el azúcar en la sangre, y el glucagón es hiperglicemiante, este sube los niveles de azúcar en la sangre. Las glándulas suprarrenales producen y secretan aldosterona, cortisol, adrenalina y andrógenos. La aldosterona mantiene la regulación hídrica del cuerpo. El cortisol incrementa el nivel de azúcar en la sangre y ayuda en situaciones de estrés. La adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos, las vías aéreas y participa en la reacción de lucha. Mientras que los andrógenos tienen una función virilizante y también participan en funciones anabólicas de las proteínas. Los ovarios secretan estrógeno y progesterona. Los estrógenos hacen la proliferación celular del endometrio y la progesterona prepara el útero para la implantación del embrión. Los testículos secretan testosterona que determinan caracteres sexuales masculinos. Ahora les hablaremos del eje hipotálamo hipoficiario. Dentro de las glándulas, la que comanda todo el sistema es el hipotálamo, quien le envía señales a la hipófisis a través de neurohormonas llamadas factores liberadores u inhibidores para controlar los niveles hormonales del resto de los órganos. La hipófisis se divide en dos partes: la adipófisis, la cual produce hormonas tróficas y no tróficas, como THS, ACTH, IH, FSH, STH y prolactina, entre muchas otras más. La adenohipófisis envía THS a las tiroides, donde la estimula para secretar T3 y T4. La ACTH es enviada a la corteza suprarrenal, donde estimula la secreción de glucotiroides y andrógenos. La LH y FSH son enviadas a las gónadas, donde estimulan la producción de testosterona y estrógeno, también a la formación de gametos. La STH, u hormona del crecimiento, es enviada a todo el cuerpo, la cual estimula el crecimiento. Y finalmente, la prolactina es enviada a las glándulas mamarias, la cual estimula la secreción de leche. Y la neurohipófisis, la cual produce ADH y OCT. La ADH es enviada a los riñones, donde disminuye la producción de orina, y la OCT, u oxitocina, es enviada a las glándulas mamarias y al útero, donde estimula la lactancia y las contracciones uterinas. Regulación hormonal. La regulación hormonal consiste en el proceso donde el hipotálamo detecta la concentración de hormonas en el organismo, respondiendo a estas según las necesidades de este para mantener la homeostasis. Feedback negativo es un mecanismo que busca mantener constantes los niveles hormonales en el cuerpo, para así mantenerlo balanceado y lograr la homeostasis. Es decir, que si hay alguna hormona con niveles demasiado altos respecto a las demás, hace que la secreción de esta hormona disminuya para volver a los niveles normales. Por ejemplo, cuando la hipófisis envía TSH a la tiroides, esta responde secretando T3 y T4, repartiéndola en los órganos y células blanco. Estas células envían señales al hipotálamo para indicar que la secreción fue exitosa. Entonces, la hipófisis deja de enviar TSH a la tiroides y de esta deja de producir T3 y T4. Feedback positivo. Es un mecanismo que aumenta los niveles hormonales, ya que la estimulación hormonal va seguida de una mayor estimulación al tejido que la produce. Es decir, si hay una hormona con niveles más altos que las demás, esta sigue aumentando. Por ejemplo, la hipófisis envía prolactina y oxitocina a las glándulas mamarias, y estas secretan leche. Como el bebé sigue estimulando el tejido mamario, la hipófisis continúa enviando estas hormonas para seguir lactando. Sistema nervioso y sistema endocrino son sistemas de regulación del organismo. Estos se complementan aunque son muy distintos. El sistema nervioso se comunica a través de electricidad transmitida entre las neuronas, mientras que el sistema endocrino se comunica a través del sistema circulatorio, donde las hormonas se transportan por la sangre. El sistema nervioso se caracteriza por tener respuestas rápidas y de corta duración en sus efectos. En cambio, en el sistema endocrino, las respuestas son lentas y más duraderas, ya que pueden tardar días, meses e incluso años. Además, una diferencia fundamental es que el sistema nervioso se encuentra comandado por la corteza cerebral. En cambio, el sistema endocrino está comandado por el hipotálamo.
Ahora hablaremos de un desorden hormonal llamado síndrome de Cushing. La principal causa de este síndrome es el exceso de cortisol. Este exceso puede provenir de diversos factores, entre los cuales están el consumo de hormonas sintéticas, comúnmente ingeridas para tratar enfermedades como el asma, o también puede ser debido a un tumor, ya que algunos tumores producen exceso de cortisol. Los síntomas de este síndrome son cara redonda, obesidad en la parte superior del cuerpo, extremidades delgadas, presión cardíaca alta, fatiga excesiva, aumento de azúcar en la sangre y aparición de hematomas. El tratamiento de esta enfermedad depende de las posibles causas de la enfermedad. Por ejemplo, si estás tomando hormonas artificiales, simplemente deben dejar de ingerirse. Si es causado por un tumor, la solución puede ser la extracción del tumor. Si la extracción no es viable, se debe recurrir a una radioterapia. Y si la radioterapia tampoco resulta viable, se debe recurrir a consumir hormonas que bajen los niveles de cortisol. Y la última opción, en un caso extremo, sería extraer las glándulas suprarrenales. そうなんだ。実は私はたらこが大好き。プラスエビカニ食べよう。ピン